La palabra en el día de hoy la vamos a encontrar en la epístola de Hebreos. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 10, desde el versículo 19 al versículo 25. Ustedes pueden seguirnos aquí en el santuario o en sus casas mirando la pantalla o en sus Biblias si trajeron sus Biblias. Esta es la palabra del Señor. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificado de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es Él que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Es palabra de Dios. Acompáñenme en una oración. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos gracias por la epístola a los Hebreos, Señor. Y te pedimos que abras nuestros corazones y nuestras mentes y nuestro espíritu también, y recibamos el mensaje que tú tienes preparado para el día de hoy, Señor. Te pedimos que estés con nosotros, porque tú lo has dicho claramente, que cuando dos o más están en mi nombre, yo estaré con ustedes. Y tenemos la certeza que es así, Padre mío. Gracias, Padre. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien tanto amamos, y Él nos ama. Amén. Quiero hacer un ejercicio en el día de hoy y quiero que ustedes se pongan a imaginarse a una persona que ustedes admiren, una persona que ustedes siguen por social media o leen sus libros. Por ejemplo, una persona que escribe, es un autor, y compran todos los libros que ese autor ha llevado a cabo. O de pronto un deportista, y ustedes lo ven continuamente en cada una de sus actividades y lo siguen y compran la ficha y lo colocan en su cuarto. O por ejemplo, alguien, un político que ustedes admiran y que esa persona realmente los inspira confianza y lo quieren seguir a como dé lugar. Cuando estaba preparando el mensaje me acordaba de mi hija Carolina. Y Carolina es de las personas que sigue, le voy a confesar, la familia real británica o inglesa. Ella sabe absolutamente todo de la reina Isabel. Ella sabe absolutamente de todos sus hijos. Sabe cuándo se casaron, cómo se casaron. Se levanta temprano por la diferencia de horarios y ve todos los matrimonios que ha habido. No soy un experto en esto, pero ella sí es un experto. Después del servicio, los que quieran pueden hablar con ella para entender bien sobre la reina y todo la familia real. Ahora imagínense que ya tienen esa persona y esa persona de pronto los llama. Esa persona que ustedes se ubicaron los llama y les dice: yo sé que tú me sigues, yo sé que tú me admiras, yo sé que compras mis libros, yo sé que ves todo absolutamente sobre mí, y quiero invitarte a que vengas a mi palacio, quiero invitarte a que vengas a mi casa, quiero invitarte a que estés conmigo. Yo quiero que me conozcas. Yo quiero que tengamos una relación y yo quiero, sin ningún problema, pagarte el tiquete de Houston a ese lugar en donde yo estoy, en mi mansión. Y te voy a dar dos cosas. Te voy a dar, obviamente, digamos tres: el pasaje, te voy a dar el código para entrar directamente, y te voy a dar lo más importante, la llave de mi casa. De tal forma que cuando tú quieras, tú la abres, tú comes, vienes y estarás conmigo. Yo tengo un cuarto donde tú te puedes quedar. No te preocupes por comida, no te preocupes por nada. Te espero.
La alegría de ustedes me imagino increíble. Wow, me invitó fulanito de tal. Y empiezas quizás a colocarlo en social media, por supuesto, y decir, oye, mira, me invitó fulanito de tal, es que yo lo sigo, yo lo conozco y él quiere conocerme. Y hablas de él maravillas. Sigues comprando y sigues adquiriendo y sigues trayendo lo que sea necesario con tal de conocerlo de esa manera. Pero no actúas. Probablemente porque no te sientes digno para entrar. Probablemente, como en el caso de Carolina, no se siente ir a la realeza y todo ese proceso y no te sientes intimidado y no quieres hacerlo. Y dejas la llave y no lo haces. Y te levantas un día y de pronto ves la llave y te acuerdas, ves el llamado y no actúas y no lo haces. Te dio la llave, pero no actúas. Esto es lo que precisamente los autores de la epístola de Hebreos le escribían en el año 60-65 a todos los cristianos, aquellos judíos convertidos a la cristianidad y aquellos gentiles también convertidos a la cristianidad. Y les recordaba, yo les he dado a través de Jesucristo la llave para que tengan acceso. De tal manera que ustedes no sigan con la ley anterior que llevaban. De tal manera que entiendan el nuevo pacto. Y el libro, la epístola, tiene 13 capítulos. Nosotros leímos a partir del número 10 y estos versos traen en resumen lo que explicó claramente durante los anteriores capítulos. Y es mostrarle al pueblo la diferencia entre los pactos que tenían con Abraham, con Moisés y el pacto que creó Jesucristo con su sangre. Así que voy a traerles un rato, en un momento, la historia, porque yo creo que es importante que la tengamos. Cuando yo hablo con varios hermanos, yo creo que esto lo leemos y no lo entendemos. Lo significante que es el hecho que Jesucristo haya dado la llave y por qué tenemos acceso y cómo tenemos acceso a él. Para empezar, yo quiero centrarme en el tabernáculo. ¿Okay? El tabernáculo fue, les traigo una imagen de él. El tabernáculo fue lo que el Señor le ordenó a Moisés para construir durante todo el tiempo en que estuvieron ellos en el desierto. Este era el tabernáculo. Era un templo que se transportaba. Está en inglés porque digamos la imagen es suficiente para que podamos entender. Y tenía una entrada, una sola puerta por donde entraban los sacerdotes a llevar a cabo los sacrificios, porque Dios Jehová le había dicho a su pueblo, ustedes tienen que hacer sacrificios. Creó un sistema de sacrificios de animales para poder pedir perdón por los pecados, realmente para santificarnos, tener acceso. Dios es un Dios santo y los pecados es la peor ofensa. No cabemos en nuestra cabeza. Cuando tú lo entiendes, no entendemos la gravedad de los pecados. La única forma que el pueblo de Israel podía estar santificado y limpio era a través de un sacrificio de un animal, dependiendo del rango de la persona que entraba. Luego tenemos la entrada a ese altar y ahí ustedes ven un altar de bronce que eran donde se quemaba al animal. Absolutamente se dejaba fuego hasta cuando el animal sacrificado quedaba completamente hecho cenizas. Una de las tablas para donde se tomaba el animal y se le mataba. Y después había en bronce una especie de fuente donde se lavaba en agua. Y habían en el templo habían dos cortinas, la cortina principal y otra cortina que es la cortina interior. Habían dos cortinas, la primera obviamente y la segunda. Los únicos que podían entrar eran los sacerdotes. ¿Y qué hacía? Que cuando a ti te habías pecado, o tú o algún hermano te había dicho, tú pecaste, tú mentiste, tú robaste. Habían unos muy serios que implicaban la muerte. Otros requerían un sacrificio. Dependiendo del rango tenían que encontrar un toro o un novillo o una oveja o goat, o una cabra o una paloma. Tenían que llevarla y se la entregaban al sacerdote. Yo he pecado contra Jehová, contra Dios. Ese sacerdote entraba y lo colocaba en la mesa donde se llevaba a cabo el sacrificio. Le colocaba la cabeza, muy claramente todo está en el libro de Éxodos y Levíticos, y cogía un cuchillo y lo mataba, lo degollaba.
como muestra de mi pecado. Ese animal está representando mi falla por lo que yo había cometido. La sangre se recogía y el sacerdote después pasaba a lavarse las manos y entraba al templo, pero solo a la primera parte, el lugar santo. Hay dos, como les comenté, dos cortinas, el lugar santo y el lugar santísimo. Allí rociaba la sangre como una forma de entender y expresar que el pecado que había cometido y cómo la persona que había adquirido ese animal encontraba nuevamente santidad y comunicación con él. Más que no santidad, pero comunicación con Dios Jehová. Una vez al año, ojo, una sola vez al año, el sacerdote podía entrar a la segunda cortina, al lugar santísimo, que es la que dice Hebreos acá. Solo una vez al año, y tenía que usarse un toro, y era el momento en el cual una vez al año, a través de lo que hacía el sacerdote de sacrificio de este toro, todo el pueblo de Israel quedaba en comunicación nuevamente con Dios. Quedaba de cierta manera olvidado, por lo menos tenía la propia expiación de sus pecados, de todo el pueblo. Era un sistema de sacrificios complicado en el sentido que era, acuérdense que tenían que traer el animal y tenías tú que comprar el animal. Tú tenías que comprar el animal. Si tú no tenías dinero, tenías que conseguir algo como una torta. Era una tórtola o una paloma. Era un sistema de sacrificios fuerte para ellos. Y lo hacían de una manera obediente. Ese era el acuerdo que tenía Jehová con el pueblo de Israel y el acuerdo que había hecho también con Moisés en el Antiguo Testamento. Y así vivieron por muchos años. Incluso el templo lo seguían siguiendo en Jerusalén, cuando construyen el templo de Jerusalén. ¿Qué pasó con Jesucristo? En el momento en que Jesucristo muere, y vamos a recordar del Evangelio de Mateo, vamos a recordar el capítulo 25, versículos 50 al 51. Entonces Jesús volvió a gritar en el momento que fue muerto, en el momento que murió, perdón. Volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. ¿Qué ocurrió con la muerte de Jesucristo y con su sangre? La segunda cortina, la del acceso al lugar santísimo, que solo el sacerdote santísimo podía entrar, se cortó en dos. No un pedacito de la cortina, los dos. Y si ustedes leen el libro de Éxodo, la manera como se construía esa cortina era muy, pero muy especial, sagrada. Se cortó en dos, absolutamente, y hubo acceso directo para nosotros. Su sangre, la sangre de Jesucristo, la sangre del Dios viviente, fue utilizada por tus pecados, por cada uno de tus pecados, mi pecado también. Y a través de esa sangre yo tengo acceso a Dios. Yo tengo acceso al Padre. Yo no tengo que hacer obras para tener ese perdón. No tengo que realizar obras. No tengo que colocar ningún tipo de sacrificio desde el punto de vista de animales o algo así que ustedes piense que toca hacer para estar agradable al Señor. No. Lo que hizo Jesucristo fue, cuando tú lo interpretas y ves ese sistema de sacrificios, fue algo exorbitante. No hay religión del mundo. No hay religión del mundo en donde podamos entender esto. Y adicionalmente, resucita al tercer día. Cuénteme qué religión su líder resucitó. Los que están escuchando, cuénteme cuál. No hay ninguna. No hay ninguna. No hay ninguna. En el momento que Jesucristo fue sacrificado, en ese momento Él está, cuando colocan su mano, cuando estuvo sacrificado, está haciendo el acto de purificación por última vez. El pueblo de Israel no tiene que volver a utilizar ese sistema, ni nosotros tenemos que volver a utilizar ese sistema. Se acabó.
Lo dice Hebreos en unos versículos anteriormente. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo Jesucristo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Él nos dio la llave. Jesucristo a través de su muerte nos ha dado la llave. Te ha dado el acceso para entrar al lugar santísimo del tabernáculo, para estar en comunión con Él. 7 por 24. No esperar un año o 2 o el tiempo que tú quieras. No, siempre tienes acceso a nuestro Padre a través del Espíritu Santo. Y nosotros podemos vivir en esa Trinidad, Trinitarian. Podemos vivir a través con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con nosotros. Qué acceso tan divino y tan importante. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Algunos de nosotros, y yo lo hice en su momento. Tengo la llave, tengo la escritura, tengo la palabra de Dios. ¿La uso? No. ¿La usaba? No. Pero me llamo cristiano y digo que soy cristiano, o católico y digo, o presbiteriano y digo no, o bautista, y no tengo acceso. No uso esa llave. Tengo acceso, perdón. No uso esa llave. No la uso. Porque de pronto me siento inferior, porque de pronto me siento con tantos pecados, porque hice algo tan grave ante Dios que yo siento que Él no me va a perdonar, que no hay suficiente perdón para todo lo que yo he hecho anteriormente. Y eso es falso. Eso es falso, hermanos. Todos tus pecados han sido completamente perdonados. Nos lavó y nos dejó completamente en blanco. Nos volvimos como el santísimo sacerdote para poder entrar allí por siempre. Por siempre. Es un acceso que tienes, abres y te quedas para vivir hasta la eternidad. Te estableces en su reino desde este momento. No tengo que esperar a morir para tener acceso al reino de Dios como pensamos. No, yo voy a morir y cuando yo vaya a morir entonces voy a estar en el reino de Dios. No, tú tienes acceso desde ahora. Desde ahora tienes ese acceso. Desde ahora tienes la posibilidad de interactuar con Dios y estar en su presencia cuando tú lo desees. 7 por 24, todo el tiempo tienes acceso para lograrlo. Y esto es lo que leímos en Hebreos en el capítulo 10, versículo 19 al 20. Así que, hermanos y hermanas, mediante la sangre de Jesús tenemos una plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Es un camino nuevo. Él es la puerta. ¿Se acuerdan de la foto que les mostré del tabernáculo? Una sola puerta. Jesucristo es la puerta. ¿Se acuerdan? Allí también estaba el incienso en donde se purificaba. Jesucristo cumplió absolutamente todos estos elementos para darnos por siempre. Y por siempre la salvación. Y estos elementos del tabernáculo lo leemos en Revelación, en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia. Van a estar allá también. Van a estar allá cuando lo leamos. Esto es parte de otro sermón, pero el punto importante es que nos abre un camino nuevo y tenemos acceso a ese camino. No dudemos de entrar ahí. ¿Qué nos invita a hacer? ¿Qué nos está invitando a llevar a cabo? Él nos está diciendo, esto es bien importante también, cuando yo estuve en la tierra y me bauticé, dice Jesucristo, pongámoslo así, y nos está diciendo en esta manera, mi Padre me dijo, tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. Y estoy complacido contigo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué nos está diciendo Jesucristo? Tú eres mi hijo amado. Quiero que sepas que tú eres mi hijo amado. Como yo fui amado en la tierra, tú eres amado. Tú eres también mi hijo. No importa lo que tú hayas hecho, yo vine a hacer ese sacrificio y darte vida eterna. Absolutamente. Por lo tanto, ven sin temor. Ven sin temor ni ningún tipo
de sentirte menos o no, o no invitado o demasiado pecador. Ven, yo te amo. El amor de Él es inmenso, inmenso. Dios viniendo a la tierra para llevar a cabo y mostrarnos el camino que nosotros tenemos acceso a través de su llave, a través de su llave, a través de la vida eterna también. Entonces, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder? Y eso es bien importante en Hebreos, por eso esos versículos fueron seleccionados, porque yo creo que uno debería continuamente volver a leerlos y volver, como se dice, a hacer el sermón, preach en inglés, o sea, hacerse el sermón a sí mismo. Cuando tengas dudas de tu fe, vuelve y léelo, vuelve y léelo. Vuelve a la Biblia, vuelve otra vez a hacer esa lectura. ¿Qué nos invita? Nos invita a tres cosas. La primera, a entrar y tener comunión con Dios. La segunda, a hacer comunidad. Y la tercera, a hacer ministerio. Y lo voy a reflejar más adelante en los versos. La primera, entra y ten comunión con Dios. Hebreos capítulo 20 en el versículo 22 dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Acerquémonos significa venir. Ven, ten acceso, entra, toma esa llave, actúa. Lo hemos venido diciendo. Aquí lo refresca nuevamente y lo comenta en la epístola de Hebreos. Actúa, tienes acceso, no te quedes allí. Ven, haz parte de mi familia, de mi familia, de todos los hermanos en Cristo. Entra, nota también, con un corazón sincero y con plena seguridad. La Nueva Traducción Viviente dice con plena confianza. Y estamos terminando las series sobre muy cierto. Y por eso escogimos también estos versículos, porque es importante que entiendan, hermanos y hermanas, que tenemos la plena confianza que tenemos acceso. Actuemos con esa confianza para entrar. No dudemos absolutamente de ella. No sé si quedó claro. Ven. Y cuando digo ven 7:24, ¿qué significa en términos prácticos? Empieza a trabajar con una serie de hábitos divinos. Hermanos, el mundo nos ocupa constantemente, de tal manera que tú no tienes espacio ni para tomarle el evangelio y leerlo, para tener un momento con Dios. Un momento en el cual, por ejemplo, te sientas y solo piensas en Él, quizás con música, quizás sin música, y tienes un momento y estás en su presencia. Una manera, lo que está invitando acá, nos está invitando a que tú tengas un momento con Él. 7/24 tienes acceso a Él. Incluso cuando trabajas, vas a escribir un mail y de pronto el mail tiene que ser muy fuerte para la persona que se lo estás enviando. Pídele a Dios que te ayude. Vas a tener un examen para pasar, y yo le digo esto a mis hijos también: invócalo, llama al Señor. Ten un momento y digo: no voy a entrar todavía al examen, voy a pensar: Señor, necesito tu ayuda, necesito que me ayudes a tomar este examen. Estés conmigo. Si es muy difícil pensar en eso porque Dios es espíritu y queremos tener a alguien, pon una silla. Esto yo lo hacía. Yo me iba a colocar a orar y ¿saben qué hacía? Me colocaba una silla al frente mío, obviamente no había nadie, una silla al frente mío, pero estaba el Señor, porque yo sé que está ahí, pero me ayudaba a sentirme: aquí está el Señor, aquí veo a Jesucristo, Él está presente. Lo siento, tengo acceso a Él, tengo la posibilidad de tener constantemente acceso y vivir en su presencia. Por eso las disciplinas espirituales son tan importantes. La de la meditación también, la de la oración, la del ayuno, nos abren espacios de tal manera que nosotros no vivimos tan preocupados. Preocuparse significa preocuparse. Es básicamente ocuparse antes de tiempo, así yo lo interpreto. Cuando tú te preocupas es porque tú estás ocupándote antes de tiempo. Antes de tiempo te estás preocupando, empiezas a pensar qué va a pasar en el futuro, qué vamos a hacer.
si no tenemos dinero? ¿Qué vamos a hacer? Y te empiezas a pensar en cosas que no han ocurrido. Te estás ocupando antes de ocuparte. Cuando Jesucristo dice no se preocupen por el día de mañana. Cada día tiene su propia complejidad. No te preocupes por el día de mañana. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Esas disciplinas espirituales son bien importantes y el primer llamado. El segundo, haz comunidad. Y lo vemos en el versículo 25. Me estoy saltando un poco, pero lo traigo en el versículo 25 porque es importante. Una vez que tú tengas comunicación con Dios, y esto es bien importante, una vez tú tengas comunicación con Dios, la prioridad número uno, vas a tener comunidad con los demás. Es como la cruz, la señal de la cruz, hacia arriba y hacia los hermanos. Segundo, haz comunidad. Dice la epístola a los hebreos: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino alimentémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hagamos comunión, congreguémonos. Congreguémonos es diferente a agregarnos. Cuando yo estaba estudiando esta palabra de congreguémonos, en griego, no lo voy a pronunciar, pero episanoge, bueno, lo pronuncié, pero básicamente, ¿qué significa? Es congregarnos todos juntos, y de allí viene la palabra sinagoga. La palabra sinagoga tiene el mismo significado de congregarse. Nosotros nos congregamos como un cuerpo. Dios, nosotros somos parte de su templo y nos congregamos, es el cuerpo que se reúne. Por eso es importante que nos congreguemos en comunidad. Y es diferente a agregarnos, porque agregarnos es ir a escuchar algo. Voy a ir a escuchar, no sé, una presentación sobre cómo reducir mis impuestos o cómo presentar mis impuestos, que alguna vez lo hicimos acá. O sea, yo me agrego y vienen personas que no necesariamente hacen parte de la comunidad, pero llegan a tomar un mensaje. O sea, es como las bolas por ejemplo, de esas canicas, no sé, en Colombia decíamos canicas para jugar, ¿no? Esas bolas de mármol, todas se mueven. Tú las metes en una bolsa y todas se mueven, pero ninguna se tocan una al otro, pero de ahí nomás, ¿no? Yo soy diferente, y al final todas tienen su color diferente, pero se van después de que uno las suelta. Versus, por ejemplo, un racimo de uvas. Eso es congregarse. Están pegadas todas a un racimo. Todas están congregadas, todas hacen parte de un cuerpo y no como bolas disgregadas. Es importante, y a mí me duele, y obviamente lo he mencionado varias veces y voy a volverlo a mencionar. Esto es un llamado para que empieces a congregarte también, y todos los que me están escuchando. Hagas un paso, haz un paso, porque aquí está diciendo, como acostumbran a hacerlo algunos. Cuando hablaba yo de hábitos, hay algunos que están tomando el hábito más fácil. El servicio en línea. Pastor Darío y Ana van a servicio en línea. Ni siquiera escucho la música porque estoy tan ocupado. Al principio era evidente que estaban. Yo oía los números. Estábamos todos fieles. Pero ha pasado el tiempo y hemos empezado a tomar una costumbre que no es buena. Es un vicio nocivo porque no te estás congregando, que es donde hay algo mágico, hay algo misterioso. La presencia del Señor está acá y su Espíritu. Es diferente y ustedes lo saben. Yo entiendo que hay personas que tienen también problemas de disposición. Yo lo respeto y es clarísimo, pero también hay otras oportunidades que tenemos. Cada domingo al principio del mes, el pastor Jason y yo tenemos comunión hacia afuera. Y tenemos un jueves de adoración ahora en la iglesia y algunos hermanos están viniendo y obviamente nos separamos todos, tenemos los protocolos, hay oportunidades de volver a congregarnos y la invitación es: piensa cuál sería tu siguiente paso para congregarte. Es vital para ti, es vital para ti. El tercero y el último que nos invita es: haz ministerio. Cuando tú logras tener constantemente esa comunicación con el Padre y te alimentas de su gracia, tú puedes salir a los demás también y hacer comunión, y por último hacer ministerio. Y lo que dice los autores de la epístola de Hebreos es básicamente lo siguiente en el verso 24: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahí sí, preocúpate. Ahí sí,
Preocúpate por tu hermano. Piensa en tu hermano. Date cuenta de que tu hermano probablemente ya está pecando y si tú haces algo, puede llegar a tener algún tipo de problema más grave. Ayuda a tu hermano que está buscando trabajo y tú sabes de una oportunidad de trabajo que no es para ti. Ayúdalo. Nosotros somos inmigrantes en este país. Nuestras familias viven en México, en Honduras, en Colombia, en Venezuela, en otros países. Somos llamados a tener comunidad los unos con otros y ayudarnos y estimular el amor. En eso somos llamados nosotros a hacer. Es parte de la gracia y cómo nos transforma el Señor. De tal manera que tú tienes el llamado y lo haces de una manera sin ser obligación. No es una manera obligada. Lo vas haciendo, te vas preocupando. Qué bonito es una iglesia, por ejemplo, que podamos, y es parte de lo que estamos haciendo en los grupos de vida, que estamos tratando nuevamente de establecerlo, de tal manera que nosotros podamos ser vulnerables también. Y yo decir en una reunión, hermanos, yo sé que debo perdonar, por ejemplo, pero no quiero perdonar. Yo tengo mucho rencor contra esta persona que me pasó. O qué bonito ser vulnerable y decir, estoy adicto a la pornografía. Ayúdame, ora conmigo, ayúdame a caminar porque yo estoy en problemas. O estoy pasando por un divorcio muy complicado y no puedo seguir adelante. Ayúdame. Estamos llamados a estar en comunidad y allí es un paso mucho más cercano con estos grupos de vida. O los discipulados que estamos arrancando también a hacer, a los cuales están todos cordialmente invitados. En donde es un grupo más pequeño en donde estamos unidos hombres y mujeres, unos con Ana y otros conmigo. Y estamos estudiando temas básicos, pero que son importantes. No digo por básico que no sean valiosos, pero el objetivo al final es crear ese sentido de comunidad, en donde tú te vas transformando los unos a los otros. Hermanos, tenemos la llave. Usémosla. Ese es el mensaje. Y de corazón, esa es mi invitación. Deberíamos cada uno de nosotros, cuando tenemos dudas de nuestra fe, volver a entender lo que hizo Jesucristo. Lo que el libro de Hebreo le está comentando a esa gente que también estaba dudando. Hace 2020 años dudaban. Está disponible para que volvamos a entender cómo el Espíritu Santo nos llama para que no tengamos esas dudas. De tal manera que entendamos que podemos tener comunión con Él, con nuestro Padre. Podemos tener comunión y congregarnos como hermanos. Y por último, hacer ministerio. Oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu mensaje, te damos gracias por la epístola a los hebreos, que es una epístola a todos nosotros cristianos que dudamos a veces de nuestra fe y no entendemos el sacrificio que tú hiciste con tu Hijo Jesucristo para nosotros tener la posibilidad de estar completamente purificados y santos y tener acceso hacia ti, Señor. Que no olvidemos ese mensaje de que tenemos acceso y podemos estar contigo en tu presencia todo el tiempo, que podemos congregarnos también para continuar este proceso de transformación y podemos ayudar a nuestros hermanos necesitados. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.